ganas de trabajar por él y, por supuesto, por los demás. Lleva más de 20 años al frente de comisiones obreras en Montilla y esta noche nos acompaña. Es un placer presentarle a Francisco Carmona Prieto. Buenas noches. Priego. Bueno, Francisco, a usted se llama así, su nombre y apellido son exactamente eso. Ojos claros también. Pero es ojos me claros. llaman Frasquito casi todo el mundo. Le dicen Frasquito y además ojos claros. Claro. ¿Desde cuándo eso? ¿Desde cuándo? De toda mi vida. Sí. ¿Por qué? ¿Frasquito? Porque era una manera a lo mejor... Porque soy Francisco y hay un dominativo, tú sabes que todos los montillanos, casi todos, somos Frasquitos o Solanos. Entonces, ¿por qué? Porque somos Francisco Solano y somos Frasquitos. Desde siempre me dicen Frasquito, desde chiquito. ¿Y lo de ojos claros viene de familia? Ojos claros viene heredado de mi padre, que le decían ojos claros. Mi padre se llamaba Antonio Carmona Sánchez, le decían ojos claros. Y esa familia existe en Montilla todavía. Ahora ya él murió en Barcelona y mi familia, casi todos, están en Barcelona. Una hermana que tengo aquí, pero esa no le gusta que me digan ojos claros. Nada, no. A mí no me molesta. Nada. Bueno, además, aquí cuando entran las personas a la oficina de comisiones obreras, de Francisco nada, todo el mundo Frasquito. De Frasquito. Hombre, claro, me dicen algunos, este que tenemos hablado, me dice, el Antonio me dice mucho, claro, parece que me gusta, pero yo no me molesto con nada de eso. Nada, ¿no? Nada. Bueno, 20 años al frente de comisiones obreras, lo inicia... De secretario local. Y antes estaba desde el 77 estoy en comisión, desde que se organizó las comisiones, o sea, desde la transición. Ajá. Empezaron antes de la legalización de los sindicatos, que fue en aquella fecha, ¿lo ves? Sí, sí. Pues entonces ya estaba trabajando yo en comisión obrera, antes de la legalización. Se legalizó en el año, ¿dónde está allí? Aquí lo verás. ¿De hace 20 años? Hace 20 años, no, hace ya más. Hace ya 22 años. 77, pues hace ya 23 años. 23 años. Bueno, Frasquito, su vida desde luego ha sido intensa, digna de admirar también, porque ha luchado, como hemos dicho en su perfil y en la presentación, por usted y por la clase trabajadora, por los derechos de los demás. Nunca le ha pesado, al contrario, le ha gustado siempre velar por el bienestar de las personas, de todas aquellas que le pedían ayuda. Sí, eso es así. Yo siempre he trabajado desinteresadamente por ayudar a la clase trabajadora, a los más humildes, a los más necesitados, porque esa ha sido la misión. Yo he sido siempre comunista desde el año 37, que estuve en la guerra, en el frente de Madrid, y ya me hice yo del Partido Comunista. Yo era antes de la JSU, Juventud Socialista Unificada, que se llamaba. Entonces, pues estaba yo luchando en política, siempre. Tenía 14 años y ya estaba yo en la Casa del Pueblo allí, como aquello que se dicen pioneros, como el pionero. Bueno, ¿usted tuvo oportunidad de ir a la escuela a pesar de que muy poco? Yo no tuve oportunidad porque yo tenía que estar trabajando en el campo, éramos ahí hermanos, mis padres éramos pobres todos, como era lógico, entonces yo tenía que empezar a trabajar desde 7 años, empecé yo, el primer oficio fue guardar pavos. ¿Guardar pavos? Luego pues ¿Cómo recuerda esa época? Supongo que... encuentro en aquella época mucha miseria, muchas vicisitudes, estaba muy mal, muy poca comida, porque no había dinero para comprar nada, como había media, pues había mucha miseria. O sea, era una miseria continua en aquella época, que esto era antes de la República, serían el 27, 28, 29 y 30, la República en torno del año 31, pero que había miseria en aquella época, muchas necesidades. Sin embargo, usted cuando estaba en el colegio, en la escuela, los pocos años que pudo ir, ¿ya tenía pensado cuando era niño de que se iba a dedicar a esto, de los sindicatos, de la política? No, eso viene... ¿Con el tiempo? Con el tiempo, por las vicisitudes, por la inclemencia de las cosas, de las necesidades que tiene la clase trabajadora, pues eso nace de ahí. Mi padre era también político, hombre, era un político menos talla que yo, pero ha sido un hombre que ha estado siempre con la izquierda. Yo veía aquello, yo leía socialista, yo leía en aquella época mucho lo que yo podía leer hasta que yo aprendí, pues yo no estuve muy poco en la escuela. Estuve en una escuela que tú no la conoces, que estaba en el ayuntamiento, había una escuela, una clase, y mi maestro era don Cecilio, que tiene un hijo que vive por el frente, que está casado con la de Méndez. Bien. Ese era mi maestro, el padre de ese era don Cecilio. Y estuvo en el atrio que se llamaba antes, el atrio era del ayuntamiento, donde está ahora las oficinas aquellas que dan al patio, allí había una clase. Y luego de noche estuve en el colegio de los Salesianos y en San José. O sea, que estuvo en 3 colegios distintos. En 3
pero poco tiempo. Ahí era de día y enseguida me quitaron porque tenía que trabajar. ¿Eran duras las faenas agrícolas en aquellos tiempos? Muy duras. Estábamos de arroz, como suele decirse. Y se ganaba muy poco, 10 reales, 14 reales, 4 pesetas, esa era la jornada de un obrero en aquella época. Y eso está escrito por ahí, las bases. ¿Por qué su ideología de izquierda, Frasquito? Hombre, ya te digo que la necesidad de la clase trabajadora, si un trabajador no es de izquierda, ¿qué pinta en este país? Porque yo te digo una cosa, el trabajador, el obrero, debe de ser de izquierda, un obrero de derecha se no sirve para nada. Digo yo, vamos con el perdón. Hombre, eso claro, evidentemente. No sirve para nada, porque si ¿qué decides tú? Pues nada, tienes que estar con tu clase, con la izquierda, con los progresistas, con la gente que espere y quiera una vida mejor para la sociedad, y eso por eso es el espíritu mío de izquierda, por querer una vida mejor para todos, para mí, para mi familia, para los que vengan después y para siempre. ¿Se siente satisfecho de la labor que ha hecho a favor de esas personas? Muy bien, muy satisfecho. O sea, que si tuviera que nacer de nuevo se dedicaría a lo mismo. Empezaría con la misma historia, la misma trayectoria que he tenido, empezaría otra vez y naciera de nuevo, porque estoy a gusto con ella y me siento feliz. Bueno, sabemos que ha estado en el sindicato, de hecho sigue forma parte de Comisiones Obreras, donde estamos ahora mismo en su oficina, y no ha pensado nunca en presentarse a algún partido político por una lista electoral. No, yo he sido 8 años concejal del Ayuntamiento de Montilla, y era del Partido Comunista. Y la primera legislatura del Partido Comunista iba yo en la candidatura, Francisco Gómez Lapego, que está escrito por él. Y en la segunda iba también, pero no salí, pero hubo un compañero, un camarada que se retiró y entonces ocupé yo el puesto suyo. O sea que yo he sido 8 años concejal del Ayuntamiento de Montilla. ¿Y en qué materia, Frasquito, era? En el Partido Comunista. Yo estuve trabajando en la delegación de aguas. De aguas. En el Ayuntamiento de Montilla. Estuve yo trabajando en esa delegación. ¿Y qué recuerda de esa época como concejal? Hombre, yo tenía poco tiempo, entonces yo trabajaba, entonces en la época yo tenía que trabajar, pero cuando había sesiones y había plenos, yo asistía, y asistía a las conferencias y a todo lo que ha habido, todo el movimiento político que ha habido en Montilla yo he asistido, y he sido miembro del Partido Comunista de Montilla, ahora no, ahora soy miembro simpatizante. Afiliado, no simpatizante, afiliado. Entonces sigo siendo afiliado, yo he sido miembro del comité de Montilla y concejal del ayuntamiento por el Partido Comunista. Antes de empezar la Izquierda Unida, tú sabes que la Izquierda Unida empezó en el año 85, pues en el 84, desde el 79 no fue la primera legislatura, me parece, hasta la fecha, pues hasta 4 años y luego después otra legislatura, pues sube de concejal del Partido Comunista. Bueno, Frasquito, vamos a remontarnos a tiempo atrás y nos vamos a ir hasta la dictadura de Primo de Rivera, en los años que comprende desde 1923 hasta 1929. Bien. ¿Cómo fue esa época? En esa época había mucha miseria en España, porque entonces resulta que la dictadura primera Primo de Rivera vino a consecuencia de la guerra que había en el África. Entonces Primo Rivera entró el 11 de septiembre del 23, que era don Miguel Primo de Rivera, entró de dictador. Y terminó la guerra del África. Entonces ese hombre hizo muchas cosas, a pesar de todo, que era un dictador, que era un hombre. Había rey, estaba la monarquía, no había la monarquía que hoy había, una monarquía más amplia, más democrática, pero en aquella época no había democracia en España. Había una dictadura y se acabó. Y había un rey que era el abuelo de Alfonso XIII, y ese es un hombre que a mí no me gustaba, porque hizo muchas barbaridades en España. Eso está escrito en la historia. Y tengo libros ahí que lo pueden decir. Ese hombre fusiló, como tú sabes, a Galán Hernández en el año 30, y a consecuencia de eso vino la República. O sea, lo que yo te puedo decir de la Rivera, en Montilla lo hizo bien. Hizo la plaza de Abasto, esa la hizo presidente Primo de Rivera. La calle ancha, que era el alcalde era don José Sánchez, don Ortiz Sánchez, era el alcalde que tuvo los Primo de Rivera primero. Y ese, la calle antes, hizo muchas obras, y vino también, en fin, que no estábamos muy mal con ese hombre, pero ya empezó un poquito a moverse los sindicatos y los partidos políticos, porque había el Partido Socialista,
creó unos comités paritarios que se llamaban, y había una asesoría jurídica que lo mandaba a los socialistas en ese periodo de la dictadura. Pero estaba un poquito, pero había mucha tiranía, había mucho caciquismo. No sé si te molestará, pero es la verdad, había mucho caciquismo. Pero eso está escrito en la historia. Está escrito en la historia. La Iglesia sometía a los trabajadores a muchas vejaciones y a muchos sufrimientos. Tenían que ir los obreros a la misa, el que no quería como el que quería, y luego tenían que ir a trabajar. Y eso es imponerle, eso es quitarle la libertad a la persona. Yo quiero ir a la iglesia, voy, si no quiero, no voy. Ahora, claro, yo respeto a todo el mundo, a la iglesia, a la derecha, a la izquierda, a todo el mundo lo respeto, pero quiero que lo respete a los demás. Eso es. O sea, había en la época de la dictadura hubo muchas vicisitudes en España, mucha hambre, mucha miseria. Bueno, ¿y cómo se siente un hombre de izquierda cuando ve tanto caciquismo, como me ha dicho? Eso se sienta muy mal, y tiene ahí una melancolía, tiene una tristeza de ver que no se puede desarrollar su progreso, pues se siente mal, eso es lógico. Se siente mal, no se siente a gusto en aquella sociedad. Se siente a lo mejor despreciado, ¿no? Se ve, hombre, claro. Trabaja por cambiar esa sociedad. Ese es el objetivo de un hombre de izquierda. Trabajar por cambiar la sociedad. ¿Para qué? Para mejorar y para que haya una amplitud para todos y que haya libertad para todo el mundo, como ahora mismo estamos viviendo. Bueno, ahora mismo estamos viviendo una época estupenda si lo comparamos con aquellos años, claro. Exactamente. Bueno, después de la dictadura de Primo de Rivera llega la Segunda República española. ¿Cómo recuerda esa época en Montilla? Yo recuerdo que cuando Primo de Rivera dimite de presidente, o sea, de dictador, entra Berenguer, que fue otro general, era general. Y el Berenguer tampoco duró mucho tiempo, entonces entra el almirante Aznar, y ese fue el que convocó las elecciones municipales del 12 de abril del 31, es el almirante Aznar. Y entonces vino la República, En ese momento, pues como habían afusilado a García Hernández y había una agitación muy grande en España de los partidos políticos de izquierda, porque incluso el Pueblo, a pesar de lo que hizo, estaba en el Comité Revolucionario de Madrid, y estaba el comandante Franco, que era el hermano de Franco, que le llamaban Ramón Franco, que era aviador, que fue el que hizo el vuelo acá de Ploustra, famoso, que es otra historia. Ese hombre fue. Entonces, en aquella época se ganaron las elecciones porque había una agitación política muy grande, tanto los sindicatos como los partidos políticos, fundamentalmente el republicano y el socialista. El comunista estaba funcionando ya, pero había muy poca escala, estaba funcionando. Pero los socialistas y los republicanos hicieron una conjunción, hicieron unos planteamientos, y entonces vino la República, el 12 de abril. Bien, fueron, bueno, seguido de la República, el bienio negro fue en el 33. En el 33 hasta que estalla la guerra civil. Hasta el 16 de febrero del 36. Bueno, por lo que ve usted, en fecha histórica está muy, vamos, que lo conoce muy bien. La guerra civil, me imagino que de los momentos más crudos que ha pasado en su vida. Eso fue malísimo. Hombre, yo estaba en la guerra civil, cuando estaba en la guerra civil el 18 de julio, pues ese mismo día estuve yo trabajando en el campo. Entonces resulta de que llegamos a Montilla y había una agitación, ya se veía venir eso ya se veía por la prensa. Bueno, ¿usted no estaba en Montilla? Yo sí estaba en Montilla, trabajando en Montilla. Y vinimos aquí y por la noche seguía ya hasta la guerra civil. Y por nosotros estaba todo el mundo amedrentado. Había unos piquetes aquí en la Puerta Aguilar que decían que eso es casi mentira, eso de que decían que había ahí 80 o 90 litros para quemar en la iglesia, eso es mentira, eso es mentira. O sea, entonces estábamos unos pocos aquí en la Puerta Aguilar, yo estaba en la casa del pueblo aquella noche. ¿En la casa de? En la casa del pueblo, en la calle Escuela. Sí, sí. Allí estaba la agrupación socialista, yo pertenecía a la J6, como ya he dicho, y estábamos allí, pues 20 o 30. Como yo era miliciano, que soy miliciano, en la República, en el 36, ya de 36 hasta julio, que estalló la guerra, pues sí. En ese año se hicieron las milicias en Montilla. Hicimos un desfile por Montilla y por Córdoba, ¿bien? Entonces estábamos un poco asustados, pero estábamos en la casa del pueblo y allí entró la Guardia Civil, sería a las 11 de la noche, nada más que, ¿hasta qué hacen aquí? Yo era chaval, tendría 19 años. Venga, ahí se ve aquí, no muy, pero no es pasar. Pero la casa, en el pueblo, en la leche, en el ayuntamiento, sí hicieron daño. Llegaron allí, cogieron unos pocos y se los llevaron presos. ¿Lo sabes tú? ¿No sabes decir la historia? Sí, sí. Entonces, que para allí mismo mataron a los tres en el ayuntamiento. En la primera puerta del ayuntamiento.
ahí te dice una historia que tengo ahí, que lo veas más en otro momento, que en la escalera del ayuntamiento pegaron un tiro y mataron a uno. Y otros se fueron por detrás del ayuntamiento, tú sabes, del ayuntamiento de a la calle Palomar. Sí. Pues por allí se jugaron algunos. Y entonces ya empezaron la gente. Y cogieron algunos del ayuntamiento y los llevaron presos. Los pasaron por los casinos. Y llevaron a casa del pueblo, y los que había allí también los cogieron. O sea que yo aquello ya lo vi y al día siguiente yo me fui. O sea que usted tuvo suerte. Yo tuve suerte. Yo vivía en la calle de Sebastián. Y mi padre vivía y aquel día, por la mañana temprano, ya empezaban los desfiles de las falangistas que había. Sí, sí. Yo había falangistas. Y otra cosa debe decir que coste. La Guardia Civil misma le pidió al alcalde José Manuel Sánchez Ruiz, el Perla, que lo fusilaron más tarde, ahí tengo yo los documentos, y tú lo vas a ver, un libro va a salir ahora, pronto, lo vas a ver, si quieres comprarlo, si no te lo presto, si no te lo presto. Vale, estupendo. Entonces, ¿qué pasa? Al alcalde, que era Manuel Sánchez Ruiz, el Perla, que le llamaban, tenía 34 años, me parece, en aquella época, pues le dijeron, hombre, que nosotros nos vamos. La Guardia Civil dijo que íbamos a hacer una reunión de ellos para averiguar, estando, decían que estaban con la República, esa era la consigna de general, que ahí podía ya no incluir a todos los andaluces y a todos los mandos, militares y civiles y de todo. Y se fueron, y cuando llegaron allí, nos dijo el alcalde, que era socialista, Manuel Sánchez Ruiz, y la juventud, dice, mira, vamos a proteger a las monjas, a los cuarteles de la Guardia Civil, para que no se metan con nadie. Y se protegieron. Y cogieron presos a algunos falangistas de Montilla, los metieron en la cárcel de Montilla aquella noche. Y dice, hay que protegerlos, que no vaya algún desarmado a hacerle daño a esa familia. Y estábamos, una guardia de la milicia, estábamos dando el cuartel de la Guardia Civil, convento, y donde estaba la cárcel, que estaba donde está el Palacio de Justicia ahora. Eso lo hicimos nosotros, para que no se metieran con nadie, con esta familia. ¿Y sabes lo que hicieron después cuando entraron por la Puerta Aguilar? A llegar al ayuntamiento, cogerlo, a eso, y llevárselo al destinado, los pocos que están allí escritos en la historia, y matarlos. Y después, los que estaban allí en la cárcel, que los estábamos nosotros protegiendo, fusiles y metralletas y le dieron y a matar, dicho. Eso hicieron los falangistas de Montilla, sin necesidad de eso, porque no había derecho. Claro. Nosotros no habíamos metido con nadie. Nosotros éramos un régimen constituido legalmente, con su constitución y con su régimen, ya está. Y se vulgaron los nacionales se vulgaron. Campodellano y Trabujo, Franco y demás. Bueno, me imagino, Frasquito, que usted desgraciadamente habrá perdido a muchos amigos en esa época joven, que era joven entonces, tenía 19 años, me ha dicho. 19 años. Nací en el 15, pues tenía 19 años. ¿Cómo se sentía? Me imagino y que muy triste, cabizbajo, de ver que... Claro, yo tenía un amigo que ahora viene en la historia, que era un amigo, que era el hermano de Lucero. La peña de Lucero la sí, oído sí, nombrar. sí. Gómez, sí. Un tío de ese murió en el frente de Teruel. Otro amigo que era llamado Agustín Carrasco también murió. Y esos eran amigos míos y murieron. ¿Y yo qué iba a hacer? Yo tuve suerte y no me pasó nada. Me hirieron. Pero no tenía miedo, porque me imagino que debe... El miedo tiene todo el mundo. Que miedo tenemos todo el mundo cuando estás enfrente por lo que hay. Ahora lo que pasa es que yo tuve mucha suerte, ¿eh? A pesar de todo eso de ser miliciano. Cuando yo entré en la milicia, enseguida me hicieron entrar. En los batallones hay una sesión de transmisiones. Yo era de transmisiones. Entonces, ¿qué estábamos nosotros? En un observatorio con un aparato, con un telescopio para mirar los movimientos de las fuerzas contrarias, de los nacionales. Entonces, estuve en el frente, pero no estuve nunca... Hombre, no estuve pegando tiros directamente en las trincheras. Estaba en el frente, pero más recuerda, esa fue la suerte que yo tuve. Y no, hombre, pero yo estaba en el frente, en Buitrago. Ahí tengo una fotografía que la vas a ver ahora. Estaba yo en el río de Buitrago. Tú sabes dónde está Buitrago, en Falla de Madrid. Buitrago está de Madrid a la cartera de Burgos, allí está Buitrago. ¿Y sabes por qué estábamos allí? Allí está el canal de los Ollas, que le llaman, donde surte las aguas a Madrid. Canal de Isabel II. Y canal de los Ollas. Allí hay unos embalses grandísimos, y eso es lo que estábamos nosotros discutiendo en el Buitrago. Eso es la guerra. Claro, miedo tiene, claro que tiene. Y la aviación te liaba pim pam y los cartillerías.
Tienen miedo mucho. Vamos, que no volvería a vivir lo mismo. Hombre, si se presentara por la lucha por los beneficios de los trabajadores y otra vez la guerra, pero ya, muñeca. Ahora vive mejor que nunca, ¿no, Frasquito? ¿Cómo se vive la sociedad actual? Muy bien. Por eso que digo que no la cambiaría por nada del mundo, por los años. Que la guerra. Bueno, después estuvo exiliado tras la guerra en Francia. Pues es triste para un montillano como usted. Y bueno, y como para otros que lo hicieron junto. Estábamos allí medio millón de personas, niña. Allí estábamos medio millón de personas, entraron a Francia en los campos de Argelès un mes, que son los campos que están limítrofes a la frontera española del pueblo de Perpiñán. Es una capital, es la capital que está en la parte del sur de Francia, lindando con el Pirineo Oriental, que le llaman, que es Perpiñán, Marsella, Toulouse. Esas son las tres capitales del sur que le llaman Francia. Entonces nosotros vivimos en Perpiñán y en Toulouse. Allí había un campo de concentración que era aquello fatal. Se pasa, tú no has visto esas cosas que has visto ahora recientemente, cuando de Bosnia, sí, sí. Y eso pues... Similar. Eso pasa, eso. O sea, que cuando lees la prensa lo que ocurre fuera de España, le trae recuerdos del pasado. Con una mochila, de aquí. con las botas rotas, con los otros andando, y tuvimos 10 o 12 o 20 kilómetros. Y yo pasé por Camprodón, que ahora hace unos días salió en la tele, el Camprodón, ese pueblo, no sé por qué salió en la tele. Hace 3 o 4 meses, bueno, yo estuve en ese pueblo. Bueno, usted tuvo que abandonar a su familia, dejó aquí. Mi familia estaba en Baeza. Nosotros nos fuimos todos a la zona roja, como se suele decir, sí. A la zona republicana, es un lugar más bonito, ¿no? Nos fuimos allí. Entonces mi familia, estando en el Espejo, yo estuve en el Espejo, cuando la retirada ya nos fuimos. Yo me fui para Gualance, mi familia se vieron, y en Baeza también estuvieron mi familia. Y se lo llevaron a la parte de Sierra Segura, que es la Sierra de Jaén, donde nace el Guadalquivir, precisamente, allí estuvieron. Y luego después se lo llevaron a Baeza. Fui una vez a verlos a ellos y digo, agitáis más, y hice gestiones y se lo llevaron a Baeza y estuvieron ellos mejor. Bueno, ¿y cómo se comunicaba? Porque si estaba en Francia, por carta. Es triste eso, ¿no, Frasquito? Es triste, ya ves tú, mi familia que estaba en una iglesia ya abandonada de Baeza, que se llama Santa Catalina, allí había 200 familias y estaban con unos departamentos, con una sábana, con una manta, aquí un matrimonio, allí otro, mujeres, jóvenes de todas allí casi revueltos. Niños, niñas, de todo. Yo tengo 4 hermanas que viven todas y ellas tenían 17, 18 años, la mayor que era más chica que yo, pues tenía 17 años, pues ahora me llevo yo 2 años, ella tenía 17, yo tenía 17, y ella estaba aquí, esa es costurera, y vive aquí, tiene un Montijo. Le mataron al novio también en la guerra. También. Aquí en el alcaide se lo mataron. Se llama, ese era sobrino de Safra. Todos ahí pues habla Contreras, que luego tendrás leído un libro que hay por ahí, ¿no lo has visto? ¿No tiene el libro ese? No, no lo tengo, ese no. Pero bueno, allí ya. Allí está. Después lo veremos. Frasquito, pensó en aquellos tiempos de incertidumbre en que en algún momento en España iba a llegar una democracia como la que llegó posteriormente, donde hay los valores de libertad, de justicia, libertad de expresión. Vamos, de la sociedad que disfrutamos hoy en día. ¿Lo pensó? ¿Usted confiaba en que esa época iba a llegar? Yo sí confiaba en eso, y la tenemos, precisamente porque no hemos dejado de luchar. Nosotros, hombre, yo confiaba, porque la cosa es la verdad. En aquella época estaba la Unión Soviética, vamos a hablar ya un poquito de política, que estaba en todo su auge. La Unión Soviética se estaba haciendo el amo del mundo, y eran comunistas, tú sabes eso. Ha caído hace 10 años, ha caído el bloque de Berlín, todo eso ha caído, pero sí. Esa era la aspiración que teníamos la mayoría de los españoles. La Unión Soviética era el reflejo del mundo, de Europa y del mundo entero. Y claro, cuando viene la guerra, pues ya la Unión Soviética se hizo en el 17, fue la Unión Soviética que cuando hizo los bolcheviques con el poder. Entonces, cuando la guerra llevaba 15 años de estar matando y estaba muy bien. Y han estado muy bien los trabajadores de la Unión Soviética, ahora no. Ahora hay miseria, prostitución, drogaditos y demonios. Entonces esa era la aspiración y ese era el espejo del mundo, lo menos para mí, y a muchos que pensaban como yo. Entonces yo tenía aspiraciones comunistas y pensaba en la Unión Soviética, y en otros países como Yugoslavia, Rumanía, Hungría, todos esos países del este. Pero hablando concretamente, yo pensaba y he luchado y seguiré luchando porque mejoren las clases trabajadoras y haya una sociedad más justa. Todavía es buena. Es buena, pero debería de ser más igualada y que las mujeres tengan más derechos como ya lo están teniendo. De eso hablaremos más tarde, de la sociedad que usted quiere para el presente y por supuesto para el futuro, los pasos que le quedan por caminar.
Pero sí me gustaría, Frasquito, centrarnos en el año 1946, cuando hubo una redada en Montilla. Esa fue ahí, y después, bueno, fuisteis a la cárcel, todo ese proceso que también fueron años duros. No tuvisteis suficiente con la posguerra, sino que vinieron todavía una época casi igual a la anterior. Es un poco largo. Cuando yo vengo de Francia, en el año 42 o 43, vengo de Francia y me quedé en un batallón de trabajadores. Entró Popol. Allí hacen la primera clasificación. ¿Te parece que diga todo esto? Sí, sí, estupendo. Hacen la primera, venimos de Francia. ¿Por qué vengo de Francia? ¿Por qué me vengo yo a España? ¿Tiene hora límite? No. No. Bien, como mira el reloj. No, miro el rato que llevamos. En Francia me vengo yo porque allí en Francia, cuando la Gestapo, los alemanes cogen casi toda la Francia, que mandan en toda Francia, pues por cada alemán que mataban la resistencia francesa, españoles, polacos, húngaros, en Francia ha sido el país donde más auxiliado ha habido, ¿sabes? Entonces, allí había una brigada de resistencia, y claro, a los alemanes les pegaban los franceses y esa brigada de resistencia, si mataban a un alemán, los alemanes mataban a 10 refugiados. Españoles, polacos, húngaros, belgas, lo que fuera. Y yo era un español, y yo estaba allí en Francia, y yo estaba en un cine, supongo, la última momento yo estaba en Marsella. Yo estaba en el cine y a lo mejor veía allí las Gestapo, papeles, papier, como se llama el comandante alemán. Y como hubiera, tú, hoy en día y los fusilaban. Eso fue el motivo fundamental que yo me vine a España. ¿Por qué? Digo, me van a matar los alemanes, pues me voy a España. Ya está. Ahora llego yo a la embajada española en Marsella y el ministro yo me quiero ir a España. Claro, encantado. Y lo que quería, me hicieron todos los papeles, todos los pasaportes y me llevaron a España. Pero vamos a España, llegamos a Portbou, que es por dentro de la frontera española en Portbou, que está por la parte de Gerona. Primeramente, usted, papeles, usted se para aquí. Allí ya empieza la primera clasificación. Uno lo pone en un lado. Otro, ya había 3 grupos, uno a los batallones de trabajadores, otro al paredón y otro a la cárcel. Allí empezaba a ver a España por dentro. Eso es triste, ¿no? Hombre. Vienes a España con la ilusión, y a tu pueblo y te encuentras eso. Eso es lo primero. Me llevaron allí esposado sin necesidad, porque yo no había hecho ningún crimen. Me lleva a Barcelona y de Barcelona a Reus. ¿Sabes que Reus está en Tarragona? Sí. Pueblo grandísimo que hay por allí en Reus. Allí estuve 15 días en un batallón, en un campo de concentración. Y ya me destinan a un batallón de trabajadores al campo de la Era, a Gibraltar. Ahí fui yo a trabajar. Y estuve casi 2 años. Bueno, ¿y a Montilla cuándo vuelve, Frasquito? A Montilla vuelvo en el 43. Al 43. Después de todas estas vicisitudes. Porque yo fui bueno. ¿Cómo la encontró Montilla después Bueno, Montilla la encontré yo, mi familia. Yo lo sabía que teníamos nosotros una finca ahí en el Cortillo de los Pozos, que le llaman, no sí. lo sabrá. Ahí tenemos nosotros una pequeña finca y mi padre, como no tenía casa ni tienda, pues tuvieron que hacer una choza, después hicieron una casita y ahí ellos estaban ahí. Y ahí está, la casilla esa ha caído. Pero allí cuando llegué allí, pues yo me fui yo, estaba aquí, hombre, ya estaba la cosa más normalizada, porque ya estaba, ya 3 años de haber terminado la guerra y ya estaba la cosa más normalizada. Bueno, vamos a centrarnos ya en la época actual, Frasquito. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los trabajadores de hoy en día? Ya que estamos en una época, en una sociedad democrática, ya estamos... Ya pasa la transición, todo. Hombre, la transición, hay que hacer referencia también a ella, porque para usted fue un hecho significativo. Hombre, claro, la transición, hombre, ha sido una transición benévola, democrática, consensuada, y eso es lo importante que hemos hecho los españoles. Que tú sabes que estaban ahí, como estaba Soletura, estaba Suárez, estaba Carrillo, estaba este jodido que era ministro de Gobernación de Suárez, no me acuerdo ahora mismo, Martín Villa, que es el padre de la Constitución, Soletura, que era de catalán. Sí. Eso hicieron una Constitución buena, no a modelo que nosotros quisiéramos, pero dentro de un régimen capitalista y muy enregado en la Iglesia, pues tenía que haber los estamentos, estaba la Guardia Civil, estaba el Ejército, estaba la Iglesia. Esos eran 3 factores que estaban aquí, y eso había que conformarlo de qué manera, siendo transitorio, siendo positivo, y no queriendo una cosa que no pudiéramos hacer. Entonces eso es una tradición, yo lo veo positiva, buena.
Legalizaron al Partido Comunista, legalizaron a la Comisión Obrera y legalizaron a todos los partidos políticos de este país. Entonces hizo una transición buena, benévola, porque la izquierda fue consecuente. La izquierda fue consecuente. Bueno, hay que destacar, centrándonos en Montilla, que gracias a su esfuerzo y al de muchísimos compañeros suyos se creó el Partido Comunista en Montilla. En Montilla siempre hay un Partido Comunista. Bueno, se creó de la guerra. Hablemos en términos después de la transición y demás, sí, se creó. Es que te ha pasado una cosa, que es lo de la caída del 30 y 46, eso no me habla nada. Sí. Bueno, pues cuéntemela usted. Hombre, me diste un apunte diciendo la caída del 26 cuando caímos 10 o 12 montillanos, una redada. Ah, es verdad, bueno, lo que le estaba comentando antes.